Bien, pues estamos frente a la fachada principal del Hospital Real de Granada. El Hospital Real de Granada es un edificio emblemático que inicia su construcción en 1511 y empieza a funcionar tímidamente, improvisadamente, en torno a 1526, con la llegada a la ciudad del emperador Carlos V, que viene a Granada a celebrar su luna de miel cuando se casa con Isabel de Portugal, con la emperatriz Isabel de Portugal. Eso es lo que ocasiona que de modo apresurado se inicie el funcionamiento de esta casa con una finalidad socioasistencial, sanitaria. A mí me gusta siempre invitaros a que hagamos un esfuerzo grande en imaginar que el cuidado y las estructuras sociosanitarias del siglo XVI no son para nada las del siglo XXI. Esto no es tan complicado hacerse una idea. En esta casa es donde Juan de Dios, Juan Ciudad, en ese momento, que ha escuchado al maestro Ávila predicar en la ermita de los mártires y ha bajado de allí como fuera de sí, gritando y pidiendo perdón por las calles de Granada. Los niños han empezado a reírse de él, a tirarle pellas de barro, a insultarlo, y hombres buenos de la ciudad deciden internarlo, ingresarlo, custodiarlo en esta casa. Por tanto, esa es la relación inicial que va a tener este edificio con la figura de Juan de Dios. Es importante caer en la cuenta que este edificio es uno de esos primeros ejemplos de arquitectura civil que se construye para el cuidado de la sociedad de aquel momento. También es verdad que para los Reyes Católicos era muy importante construir este edificio y decirle a los ciudadanos de Granada que aquí ya imperaba otro orden, no el orden musulmán, sino el orden cristiano. Por eso la arquitectura no tiene nada que ver con la arquitectura musulmana. Casi que nos hemos traído los planos de Castilla y los hemos puesto en Granada. La portada, como una curiosidad, es posterior. Esta portada no la vio Juan Ciudad cuando lo ingresaron aquí. Esto, por cierto, es bastante común en estos edificios históricos. Progresivamente, con el paso del tiempo, irlos ennobleciendo, irlos embelleciendo en cierta manera. Fijaros que todo el relato de la fachada es muy interesante, porque aparece una imagen de la Virgen y la reina Isabel y el rey Fernando orantes ante esa imagen. En el fondo, lo que nos está trasladando es la idea de que los grandes artífices, los grandes constructores del edificio son los Reyes Católicos. El edificio estuvo funcionando como institución sanitaria hasta 1960. En 1970 va a ser finalmente transferido a la Universidad de Granada y actualmente en este edificio se sitúa la sede del Rectorado de la Universidad de Granada, la Biblioteca Histórica de la Universidad y algunas dependencias. Este es el primer patio que visitamos siempre del Hospital Real, es el que nos da la imagen más completa de cuál era la idea, el gran proyecto del edificio, y como veis está prácticamente terminado según la idea inicial, con unas columnas de mármol blanco de Macael, con unos arcos de medio punto y siempre con esa inicial de la F y la I de Isabel y Fernando. Yo sé que nosotros no estamos viendo una I, estamos viendo una K, es que se le ha ido el palito un poco al cantero, pero es la I de Isabel y la F de Fernando. Tenéis luego el yugo y las flechas, que también son los dos emblemas, los dos iconos de los Reyes Católicos. Bien, la idea es que a Juan de Dios, después de ese comportamiento extravagante que tiene en la ciudad, lo van a ingresar en esta casa. Es muy interesante las palabras que recoge Francisco de Castro de cuál es la experiencia de Juan de Dios en esta casa, sobre todo cuando entra, cuando llega. Con esta expresión se dirigió Juan de Dios, Juan Ciudad en ese momento, a los enfermeros, a los cuidadores: oh traidores, enemigos de virtud, ¿por qué tratáis tan mal a estos enfermos que están en mi compañía? Y añade: ¿no sería mejor que los vistieseis y les dieseis de comer? ¿Que para eso ya dejaron cumplida renta a los Reyes Católicos? Fijaros que este es nuestro Castro, ¿no? El sintético, donde hay tres bloques de información en esta expresión. Primero, una denuncia expresa de que el cuidado que se está dispensando es nefasto.
que los que están dispensando ese cuidado no son los virtuosos, no son los vocacionados. La segunda cuestión es un gesto muy proactivo por parte de Juan de Dios, que trata de dar una solución. Fijaros que la solución es tan sencilla como vestir a esos enfermos y darles de comer, señal de que esas dos cuestiones básicas no estaban resueltas en ese momento. Y aquí podemos inferir una idea, y es que Juan de Dios está una vez poniendo a la persona en el centro. Esta expresión que tenemos tan manida en nuestro ambiente, ¿no?, de poner a la persona en el centro, hay algunas veces que caemos en la tentación de creer que está explicitado literalmente en algún documento, y no es así, pero apenas echan mano de las fuentes que nos hablan de San Juan de Dios, en todo momento Juan de Dios lo que está haciendo es poniendo a la persona en el centro. Y por último está haciendo una reivindicación muy importante, incluso un poquito atrevida, y es denunciar que esos recursos que los reyes católicos han dejado expresamente establecidos para el cuidado de los enfermos no están llegando a cumplir su finalidad. Por eso entendemos como Francisco de Castro nos dice que por ser considerado no solo loco sino también malicioso, se le despachaba una ración de azotes con un cordel doblado. Fijaros que esa es la experiencia que va a tener este hombre que está en Granada y ha enfermado y no tiene entorno familiar. Esta idea siempre me gusta compartirla con vosotros, porque cuando caemos enfermos, si tenemos a alguien que vela por nosotros, que orienta por dónde tenemos que ir, somos muy afortunados. Con lo cual Juan de Dios tuvo que caer en manos de esos hombres buenos de la ciudad que determinarían finalmente ingresarlo en esta casa. La experiencia que va a tener Juan de Dios de sufrimiento, de dolor, de abajamiento en esta casa es fundamental para entender ese cambio radical de vida que se produce en este hombre. Hay otro momento muy importante que relaciona a Juan de Dios con esta casa, faltando 9 meses para su muerte, concretamente el 3 de julio de 1549. Y ahí es donde nuevamente aparece Juan de Dios, ya conocido en Granada 9 meses antes de su muerte como el bendito Juan de Dios. Toda Granada acudió a aquel acontecimiento. El único loco que se atrevió a entrar dentro y salvar a todos los que había, sobre todo esos que no tenían cabeza, que no sabían qué estaba ocurriendo por su discapacidad, son los que Juan de Dios va a sacar de uno en uno ante la presencia de toda Granada. Por tanto, fijaros que este último acontecimiento es el que va definitivamente a catapultar a Juan de Dios a la santidad. Pues tengo localizadas a un grupo de mujeres que llegan a decir que después de todo ese gesto heroico, Juan de Dios salió con tan solo las cejas chamuscadas. Con lo cual, fijaros que es muy interesante porque estamos asistiendo a la constitución de ese hombre, a la certificación de ese hombre como un hombre, como un héroe, como un hombre santo ya, donde parece que ni las llamas le afectaban a ese hombre. El comienzo y el final de la obra de Juan de Dios en Granada hay que asociarla siempre a esta casa, al Hospital Real de Granada. Pasamos al segundo patio. Y aquí tenemos una idea muy interesante, y es que para que haya excelencia en el cuidado, tiene que haber excelencia en la gestión, y viceversa. ¿De qué nos sirve ser unos excelentes gestores si no tiene una repercusión en el cuidado? Esta es la experiencia fundamental que va a acusar Juan de Dios en esta casa, que están llegando los recursos desde la corona, pero que no se corresponden finalmente con el cuidado que se está dispensando a los enfermos de esta casa. Bien, pues estamos en el tercer patio del edificio, el patio de los Inocentes, que es muy interesante este nombre, porque a lo largo de la historia de la salud mental hemos denominado a los enfermos de muchísimas maneras. En el siglo XVI y XVII, fundamentalmente, todo este colectivo, que para nada está segmentado, es conocido como los inocentes. Como este fue el patio que fundamentalmente disfrutaban esos inocentes, pues ya tampoco importaba si tenía la arcada, si el gran proyecto de diseño y de construcción del edificio se finalizaba, ¿qué más da? Si para estos no es necesario. Bien, yo siempre que venimos por aquí os invito a que imaginéis aquí a Juan de Dios. Este patio lo vivió Juan de Dios,
y no me cabe la menor duda que su gran experiencia de vida la tiene en este patio. Una experiencia totalmente de abajamiento, de kenosis, de pérdida de identidad, ese momento por el más difícil por el que atravesó en su vida. Pero lo más interesante es que de aquí salió, fue capaz de emerger de sus propias cenizas, pero reforzado de una experiencia tan degradante. Muy interesante la idea de que él compartió con otros su destino aquí. No estuvo aquí en solitario, estuvo compartiendo la enfermedad, el descrédito, el desprecio. Fijaros que cuando estudiamos la historia de la psiquiatría, de la salud mental, se habla de ese concepto de la custodia del enfermo. Y es que en otro tiempo, ahora tampoco es que hayamos avanzado demasiado, pero en otro tiempo lo único que se puede hacer con estos enfermos, con estos pacientes, con estos inocentes, es custodiarlos para que no le hagan daño y para que no se hagan daño. A Juan de Dios lo ingresaron aquí también fundamentalmente para que no lo hirieran, para que no lo dañaran. Y yo invito también a que, conociendo la biografía de Juan de Dios, sabiendo que viene de escuchar al maestro Ávila en la ermita de los mártires y habiendo recalado aquí, nos hagamos una pregunta. La conversión de Juan de Dios, el cambio radical de vida de Juan de Dios, ¿dónde se produce? ¿Escuchando al maestro Ávila o experimentando el dolor, el sufrimiento, la pérdida de identidad? Probablemente el proceso sea mucho más complejo de lo que a primera vista podemos imaginar, porque nosotros mismos no hacemos un cambio radical de vida con un mal gesto que recibamos de otro, o con una experiencia puntual que hayamos tenido en un momento o en un día de esos que todos tenemos malos, ¿verdad? Hay todo un proceso, y yo invito a que este cambio radical de vida de Juan de Dios lo veamos como un proceso mucho más complejo, y eso nos ayuda a entender todo lo que va a ocurrir de ahora en adelante. Cuando hablamos de esa etapa de Juan de Dios tan extraordinaria, de la acción de Juan de Dios, nos creemos que todo fue miel sobre hojuelas, y no fue así, fue muy complicado, y tuvo muchísimos momentos, por qué no decir, de sentirse agotado, cansado. Pero fijaros qué interesante que en Juan de Dios, una vez que sale de esta casa, no hay marcha atrás. No perdió el contacto con el maestro Ávila, que no es que estaba en Granada, pero tenía discípulos que le encomendaban la relación y el cuidado de Juan de Dios. Y después de pasar ¿cuánto tiempo aquí? No lo sabemos, pero lo cierto es que recobra la cordura y por indicación de Ávila va a peregrinar hasta Guadalupe. Insisto en esta expresión, pero Juan de Dios no fue a Guadalupe a estudiar el grado en enfermería. Juan de Dios peregrina. El concepto de peregrinar es muy interesante. Peregrinar es reflexionar, es meterse en tus adentros, es ordenar ideas, es reafirmarte en tu pensamiento. Peregrinar es algo más que hacer un viaje. Ávila lo invita a Juan de Dios a que peregrine a Guadalupe, porque lo ve con una euforia que dice, serénate. Y si realmente crees que lo que tienes que hacer es darte a los más necesitados de Granada, después de pasar por Guadalupe, retornas a Granada. Y volvió a Granada. Que yo siempre me digo, ¿pero por qué no se quedó en Valladolid, Salamanca? En otro sitio donde no lo conocieran, porque venir a Granada, entre otras cosas, era salvar el estigma de la salud mental. Ya lo dice Castro, que cuando empezó cobijando a los enfermos en la casa de los Venegas, algunos de Granada decían, a ver lo que le dura a esta idea. La experiencia que vive Juan de Dios en este espacio la va a recordar de por vida, la va a llevar en su interior de por vida. Así que uno coge la segunda carta a la duquesa de Sesa, sabéis que tenemos 6 cartas que han llegado hasta nosotros, escribió muchísimas más. En la segunda carta le dice Juan de Dios a la duquesa de Sesa, si supieras cuán grande es la misericordia de Dios, no dejarías de hacer el bien mientras pudieses. Esta experiencia la comparte Juan de Dios con la duquesa de Sesa en esa segunda carta. Vamos a subir a la primera planta, concretamente a aquella estancia donde se conserva aún esa celda donde estuvo recluido Juan de Dios, porque es muy probable que en los tiempos en los que está Juan de Dios aquí, el acceso a ese espacio fuera por esta escalera, no por el trazado que nosotros ahora vamos a subir. Bien, pues estamos en este rinconcito del Hospital Real, que como veis es un edificio grandísimo. Esto es lo que ha llegado hasta nuestros días
Y estas son las ásperas prisiones de las que nos habla Francisco de Castro en su biografía. Estos espacios que no dejan de ser una celda de aislamiento para custodiar a esos enfermos agitados, esos enfermos que pasan por un momento de agresividad, y que la devoción popular es la que ha preservado estos espacios, estos rincones, en muchas ocasiones sacralizándolos para que no se pierda la memoria. Cuando nosotros visitamos estos lugares hablamos de hacer el camino de San Juan de Dios. Fijaros que no es un rincón barroco, que no es un rincón que tenga ningún mérito, pero sobre todo lo que encierra este objeto es la memoria de lo que vive Juan de Dios y tantísimos miles de enfermos que han pasado por esta casa. Los testimonios que han llegado a nosotros de un cuidado degradante de esos pacientes son estremecedores. En esta casa se ha denunciado el maltrato, se ha denunciado que los enfermos morían de frío, de hambre, se ha denunciado la violencia sexual contra las mujeres a lo largo de la historia. Y me gusta compartir esto con vosotros para que nos hagamos idea, para que cojamos ese contexto de qué vivió Juan de Dios en esta casa. Juan de Dios en esta casa vive un trato degradante a la persona, al enfermo, y lo experimenta en sus propias carnes. Por eso, cuando sale de esta casa, sale con una idea renovada de lo que quiere hacer. Con una expresión muy bonita que utiliza Castro cuando dice que Juan de Dios anhelaba y tenía permanentemente esa idea de Jesucristo me traiga tiempo. ¿Qué quiere decir esto? En el contexto, ese Jesucristo me traiga tiempo es algo similar a ojalá yo pueda hacer las cosas de otra manera. Juan de Dios, esta idea muy interesante, no quiso cambiar el mundo, no quiso cambiar Granada, pero los que se fue encontrando en el camino sí quiso dispensarles un cuidado distinto al que él había experimentado. Por tanto, eso que también a veces leemos en la bibliografía, que nos lo cuentan en algunos foros, que Juan de Dios es el fundador del hospital moderno, que es verdad, el hospital moderno de Juan de Dios es poner a la persona en el centro. Cuando Juan de Dios está en Granada, hay 12 dispositivos asistenciales en la ciudad que están prestando cuidados. No penséis que no había hospitales en Granada en tiempos de Juan de Dios. ¿Por qué tiene tanta fama el hospital de Juan de Dios? La fama de Juan de Dios crece de manera rápida. A Juan de Dios, como vamos a ver en un ratito, todas las casas se le quedan pequeñas. La diferencia de la casa de Juan de Dios es que la persona está en el centro de toda la acción, de todo el trabajo, de todo el interés. Es más, para Juan de Dios, la persona es tan importante que no necesariamente para ponerla en el centro tiene que estar bajo las tejas de su casa, que es otra idea muy bonita en nuestro Padre San Juan de Dios, que no necesariamente para yo darme a ti tienes que estar en mi casa, también puedo salir fuera, y tenemos muchísimos ejemplos, ¿de acuerdo? Bien, hasta que la casa estuvo en manos de la universidad, dentro de esta celda hubo un altar con una imagen del santo. Cuando la casa pasa a manos de la universidad, años 70, hubo un sector de la universidad avanzadísimo a su tiempo que se escandalizaba de que en la sede del rectorado hubiera un altar. Hombre, por favor, un altar, una institución como la universidad, que tiene que ser laical y que tiene que ser, ¿no?, ejemplo de... Y entonces decidieron quitar el altar. Quitar el altar suponía perder la memoria de este lugar, un cuarto con 4 palos. Afortunadamente en ese momento irrumpe un rector en la universidad que inteligentemente dice cambiemos lo cultural por lo cultural. Quitemos el altar, pero sustituyamos en el interior y pongamos una biblioteca de temas que llaman ellos sanjuanistas. ¿Ve? Yo le mando todos los libros que nosotros hacemos, digo a ver si los lee alguien. Pero fijaros que en el fondo es la medida para seguir sacralizando el espacio, para seguir permaneciendo viva la memoria de que por aquí pasó Juan de Dios. ¿Sabéis lo que ocurrió aquí? Como nos ocurre a nosotros, que mientras que tú vas por el mundo como un pobre diablo, nadie se acuerda de ti. Eso sí, os recuerdo cómo define Francisco de Castro a Juan de Dios.
pequeño a los ojos de los hombres, pero grande a los ojos de Dios. ¡Qué maravilla! Juan de Dios recobra la cordura, sale del Hospital Real con esa experiencia tan dura de vida y tiene como propósito hacer las cosas de otra manera, así de sencillo.